Don Carlos, hoy día la industria del fútbol tiene y está involucrada en esta parte de entretenimiento, o sea, ustedes tienen que competir con otras actividades culturales, musicales, de distinta índole, donde se compite por el espectáculo. El formato que hoy día se tiene del calendario y de cómo es el sistema de juego del campeonato, que ya viene muchos años atrás aplicándose, es rentable para los clubes. Es que es el único que en este momento nos es rentable, especialmente por el tipo de fútbol y de formato que tenemos. En ese sentido, nunca vamos a tener un formato perfecto, ni tampoco vamos a tener un formato que satisfaga a los 12 clubes. Hay sacrificios que hacer. ¿Por qué digo que sí es rentable? Porque un formato, por ejemplo, de un torneo un año, donde el equipo que haga más puntos sea el que sea campeón, que es uno de los que está propuesto o de los que se ha hablado, si bien deportivamente podría ser más justo o más equitativo, tal vez, económicamente para los clubes no es rentable, para todos. Porque llega un momento en que si ese club tiene una gran ventaja deportiva, se pierde interés, eso pierde afluencia, pierde atracción incluso a Claro. nivel televisivo y demás. Entonces es un formato que trata de compenetrar tanto lo deportivo como lo económico, pero además en este caso en específico de este torneo, y lo hablábamos el día martes en la reunión en la Asamblea de Presidentes, yo lo planteaba, este semestre para el fútbol de Costa Rica trae retos sumamente importantes, no solo a nivel deportivo, sino a nivel administrativo. Y hemos visto cómo se están dando los primeros pasos, tanto en la reorganización de la Fede Fútbol, de la UNAFUT en su momento, y cómo se ha dado al interno de los equipos. Y eso nos obliga a nosotros como equipos a tener también que tomar consideraciones a la hora de realizar un formato de torneo que permita el crecimiento de aquellos clubes que van a participar en Liga CONCACAF, así como de darle espacio a la selección nacional. ¿Por qué? Porque la clasificación a Qatar es importantísima no solo para la Federación de Fútbol, para la Selección Nacional de Costa Rica y los clubes, sino para la industria del fútbol. De eso viven en manera directa los clubes de fútbol, los jugadores, las federaciones, la prensa, y de ahí de forma indirecta los patrocinadores, las ventas de camisetas incrementan, se incrementan las visitas a los lugares, a los locales donde se ven los partidos de la selección nacional en época de mundial, y eso es una reactivación económica. Entonces hay cosas que uno tiene que sopesar a la hora de poder realizar ese formato, que lo hizo muy bien UNAFUT bajo los 10 parámetros que les dimos los presidentes de clubes para poder realizar el formato del torneo, pero eso también implica que haya sacrificios y todos tenemos que sacrificar. Entonces se ha tratado de buscar una media en la que siempre va a haber algo que se pierda, pero que permita ese desarrollo en todos esos aspectos, porque al final de cuentas, si el fútbol gana, ganamos todo. José, Sí, definitivamente. También hay que tomar en cuenta que ese es un tema que siempre ha sido polémico, Juan Carlos, y se ha hablado recientemente, pero yo que he tenido la oportunidad de estar ahí cerca de una fútbol desde hace ya 20 años, siempre ha sido la misma discusión. Yo siempre le he dicho, y uno a veces en reuniones hasta de amigos y demás que se comentan esos temas, yo les digo que no todos los mercados son iguales. Este, y yo pienso que Europa es, el mercado europeo, evidentemente es muy, muy diferente al mercado americano. Vemos que, por ejemplo, aún así, países como Estados Unidos y México, que son muy poderosos financieramente, aún así hacen torneos cortos. Ni hablar de Sudamérica, ¿verdad? Argentina, para poner un ejemplo. Eh, es un tema complicado. Lo que sí de pronto algún día variar el tema de la fecha sería interesante, o hacer un sistema híbrido siempre corto. Yo siempre he sido un gran creyente de que ojalá algún día pudiéramos tener subsidiariamente un torneo de copa adyacente al torneo, porque es importante que haya más fútbol y de pronto también en esos torneos de copa a veces se pueden dar sorpresas muy bonitas y algunos jugadores darse a conocer y tener ese roce que a veces no pueden tener porque las planillas son amplias.
pero definitivamente la experiencia de los años dice que este es el torneo que hay que jugar y pues en base a eso UNAFUT ha trabajado y pareciera que vamos a seguir bajo esta óptica, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, José. Y además de eso vamos más allá. Qué difícil, si es difícil en un patrimonio de dos personas ponerse de acuerdo, ahora imagínense en una asamblea de asociaciones de equipos de fútbol. O sea, nunca vamos a quedarle bien a todos. De hecho, todos a veces tomamos de acuerdo por unanimidad y después a medio camino algunos se arrepienten, pero al final de cuentas esto es lo que hay. Que se cometen errores, se cometen errores. Que el formato del torneo nunca va a ser perfecto, siempre va a tener imperfecciones, lo es. Y que se ha aprendido de esas imperfecciones y esos errores, también, también. Porque nosotros no podemos decir que nuestro campeonato de fútbol es el mismo que hace 10 años. Hemos evolucionado, o que hace 20, o que hace 30. Y nos falta mucho por crecer. Y cada día, y cada año, son mayores los retos. Un torneo de copa me parece maravilloso desde el punto de vista deportivo, pero desde el punto de vista económico, si no es atractivo para patrocinadores, para televisoras, porque no es competitivo y demás, entonces no es rentable. Entonces hay tanto que sopesar en este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que gracias a Dios esta pandemia, si hay algo que ha dejado, por lo menos a lo interno de nosotros como asamblea de representantes o de presidentes de clubes, es la lucha por el bien común. Yo creo que ha sido más fácil ponernos de acuerdo en aras de selección nacional, en aras de mantener el campeonato, en aras de eso, a pesar de nuestras discrepancias y nuestras diferencias.